Doctor, perdón, buenas noches. Está hablando sin su micrófono. Muchas gracias, compañero. Bueno, les iba diciendo, por favor, vamos ingresando a la clase de Derecho Constitucional 1 y en unos momentos comenzamos, por favor, ¿ya? Esperaremos unos minutitos que puedan ingresar el resto de los compañeros para poder comenzar con nuestra clase del día lunes. Esperemos unos momentos, por favor.
¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Ya hemos esperado buenos minutos para que puedan ingresar el resto de los compañeros a lo que es nuestra clase de Derecho Constitucional 1. Así que, sin lugar a dudas, vamos a tener que comenzar, ¿ya? Bueno, como todos sabemos, compañeros, les hemos enviado ya un texto, un dossier, podría ser, o podríamos verlo como si fuese también un nuevo libro de manual de Derecho Constitucional, con el cual vamos a terminar de dar o vamos a terminar de avanzar lo que son estas clases dentro de este segundo parcial, ¿no? Estamos en un nuevo tema, por si acaso, para poder un poquito rememorar lo que hemos estado viendo respecto a lo que son la Constitución en sí, ¿no? Dentro de lo que es nuestro país. Tenemos en imágenes, obviamente, la Constitución Política del Estado, y prácticamente lo que nos importa, porque nosotros conocemos y sabemos además, compañeros, que es una constitución la cual nosotros hemos venido desarrollando y van a desarrollar en Derecho Constitucional 2, más allá de lo que nos requiere esta constitución, el análisis de las normas que van a nacer de esta Constitución Política del Estado, a partir de una segunda materia, que es la continuación de nuestra materia de Derecho Constitucional 1, ¿no? Sabemos que es una constitución del 2009, una constitución que nos ha dado bajo unos parámetros específicos de relacionamiento con lo que son los pueblos indígenas originarios campesinos en nuestro país. Son sectores sociales que tal vez con anterioridad ya habíamos hablado, de que de cierta manera no se habían reconocido, ¿no? O que de cierta manera tal vez, de cierta forma, no se tomaban en cuenta, más sin embargo esta Constitución los va a venir a desarrollar, los va a venir a poder entender mejor dentro de esta estructura que tiene además nuestra Constitución Política del Estado actualmente. Tenemos nuestro texto de apoyo, compañeros, hemos estado viendo lo que es la Constitución Política del Estado. La anterior clase hemos visto la página, por si acaso, para todos los que están haciendo seguimiento con lo que es el PDF que se les ha enviado en nuestro grupo de WhatsApp, así como también, de cierta forma, ustedes pueden bajarlo de lo que es la plataforma Moodle de nuestra Universidad Central, para que de esa manera puedan hacer seguimiento a todos y cada uno de los parámetros que nosotros vamos dando dentro de estos temas específicos. Conocemos que tenemos dentro de la Constitución Política del Estado un bloque de constitucionalidad. Un bloque de constitucionalidad que, conforme a los antecedentes que nosotros hemos analizado, hemos visto la evolución del derecho constitucional a través de distintos países. La anterior clase hemos abarcado algo de la página 20 de este texto, de Manual de Derecho Constitucional. Tenemos en pantalla nuestra Constitución Política del Estado, porque cada uno de ustedes, si bien no vamos a ingresar a detalle y el análisis de cada uno de los artículos del derecho constitucional de nuestra Constitución Política del Estado, están en la obligación de poderla tener siempre a su lado, compañeros, ya sea de forma digital o asimismo de forma física, esta Constitución Política, en la cual nosotros basamos estos temas dentro de la enseñanza-aprendizaje en nuestra materia específica de Derecho Constitucional 1, ¿no? Tenemos que entender a la Constitución de nuestro Estado dentro de un contexto de interpretación sistemática, como nos refiere el artículo 13, parágrafo cuarto, el 256 en su segundo parágrafo, y el 410 de manera fundamental en el segundo parágrafo de esta Constitución Política del Estado. Para poder un poquito abarcar lo que es el bloque de constitucionalidad. Nosotros tenemos el bloque de constitucionalidad delimitado en lo que es el artículo 410, y es necesario recalcarlo además para todos ustedes, porque va a ser pregunta de examen. Ya hemos leído, hemos analizado lo que es
hoy hemos analizado además lo que tenemos que entender de lo que es el bloque de constitucionalidad dentro de nuestra Constitución Política del Estado. A partir de esta jerarquía que nos da el parágrafo segundo, en los incisos 1 al 4 de nuestra Constitución, conocemos la jerarquía que tiene la Constitución Política del Estado por encima de cualquier tipo de tratado internacional, leyes o ley nacional que tengamos nosotros dentro de nuestro país, así como decretos y reglamentos y demás resoluciones que se pueden llegar a dar dentro de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Nuestro texto, o en este caso nuestro libro, el cual nosotros estamos llevando análisis, el Manual de Derecho Constitucional del 2009, de nuestro autor, que tenemos es Boris Wilson Arias, tenemos que entender que nace el bloque de constitucionalidad a partir del derecho constitucional inglés, al cual nosotros hemos ingresado a análisis, y ha sido parte de lo que es nuestro examen de primer parcial, compañeros. Tenemos entendido que en la Constitución francesa, ya más allá de lo que hemos podido nosotros ver en la revolución que ha dado cabida que puedan existir derechos reconocidos a favor del ciudadano, en 1958, estamos hablando de una constitución ya plenamente establecida en el derecho constitucional inglés, una constitución que tiene antecedentes de relevancia histórica, compañeros. Hablamos de relevancia histórica precisamente porque desde siempre nosotros la hemos tenido que analizar para poder entender esta evolución que tiene el derecho constitucional. En 1958, dentro de la Constitución francesa, hablando de lo que es este bloque de constitucionalidad que nosotros hemos leído y hemos tratado de entender y hemos entendido además dentro del avance de clase, refiere, que el pueblo francés, ¿no?, proclama solemnemente su adhesión a los derechos humanos. Sabemos que la Revolución Francesa ha plasmado derechos reconocidos al ciudadano, que no necesariamente han estado específicamente direccionados a todo lo que son, o más bien lo que era su constitución, o lo que estuviese específicamente plasmado para el ciudadano francés, sino de manera universal para todos los pueblos que conforman parte de los diversos estados que están inmersos actualmente, ¿cierto? Entonces hablamos de un pueblo francés que ha proclamado solemnemente su adhesión desde siempre a los derechos humanos, a los principios de esa soberanía nacional que han sido definidos ya por los 1789 en esa revolución que todos nosotros hemos conocido, hemos analizado, y que además se ha confirmado y complementado en el preámbulo de esta Constitución de 1946, hablamos de la Constitución Política Francesa, y ha establecido el complementamiento de normas dentro de ese texto constitucional que tienen rango constitucional, y hablamos de lo constitucional, compañeros, como algo supremo, algo superior a todo el resto de las normas, como lo estamos entendiendo. Hemos hecho una diferenciación de lo que son o conceptos específicos que podrían llevarnos a lo que es el derecho constitucional, como por ejemplo hemos visto qué es la Carta Magna, la distinción que tenemos que tener con lo que es el derecho constitucional. La ley de leyes, otro concepto que se aplica por nuestros queridos docentes, que podemos decir clásicos, que tal vez de cierta manera nos quiere hacer ver nuestro querido dossier, o en este caso nuestro manual de derecho constitucional, como aspectos que vienen a ser ya con anterioridad y que tal vez están de manera confusa, haciéndonos ver lo que es el derecho constitucional de una manera distinta. Mas, sin embargo, tal vez nosotros podemos mencionar los mismos como si fuera algo que concretamente vemos a diario. Algo por lo cual nosotros llegamos a entender qué es la Constitución Política del Estado. Este rango constitucional es superior normativamente hablando conforme al artículo que tenemos nosotros ahorita, en este momento, en pantallas, en el artículo 410, en este parágrafo segundo.
nos habla de este rango constitucional desde el punto de vista en el cual se debería utilizar para la interpretación de esta misma Constitución. Integrar todas las normas del texto constitucional y constituir un parámetro de control de constitucionalidad, de control de esta misma Constitución y de lo que nosotros entendemos que son los parámetros de derecho constitucional. Y es por eso que dentro de nuestra Constitución Política del Estado, de la Constitución Política del Estado de manera general hablando, deberíamos entender qué es el bloque de constitucionalidad. El rango constitucional que tiene la Constitución, la interpretación que nosotros deberíamos tener a partir de lo que es la Constitución Política del Estado. El procedimiento de poder integrar las normas dentro del texto constitucional, dentro de este control de constitucionalidad que nosotros estamos hablando, y además que ustedes de manera redundante dentro del procedimiento, dentro de lo que es el ejercicio de la abogacía, compañeros, ustedes van a ver de que todos los jueces son contralores de derechos constitucionales. A estos jueces a los cuales nosotros tenemos que hacerles entender, tenemos que hacerles ver de que tienen la obligación de tener que aplicar y no dejar de lado la Constitución, con lo que pueda llegar a referir nuestra Constitución, por aplicar una norma, por un criterio propio, que pueda afectar estos derechos constitucionales de nuestros clientes, compañeros. ¿A partir de qué, compañeros, de este bloque de constitucionalidad? De la norma internacional respecto a los tratados y convenios internacionales dentro de los derechos humanos y las normas de derecho comunitario, que nosotros de manera redundante como abogados siempre referimos. Y les doy el ejemplo porque prácticamente ustedes, como les he referido, nuestra universidad quiere que ustedes salgan a la vida profesional a aplicar los conocimientos que nosotros como docentes les vamos dando. Y esos conocimientos, compañeros, que tienen que ser aplicados a una realidad procedimental, a una realidad laboral a la cual ustedes se van a ver confrontados. Y tenemos que hacerles recuerdo a los jueces, ya sea mediante memoriales o mediante las audiencias orales en las cuales nos vamos a ver inmersos, de que nuestra Constitución, o asimismo los tratados internacionales, respecto o en materia de los que son derechos humanos, tienen que ser respetados. Tienen que aplicarse en favor de nuestros clientes o en favor de la persona a la cual nosotros vemos vulnerados esos derechos. Si nosotros como abogados, compañeros, nos referimos a estos aspectos, ¿quién podría, de oficio, compañeros, ver de que existe cierta vulneración de derechos? La importancia del estudio de la Constitución Política del Estado la vemos a partir de estos aspectos que esencialmente nosotros vemos en esta materia. Nosotros no podemos restar importancia específicamente a esta materia, compañeros. Pueden ustedes ver de cierta forma que el derecho penal, y les doy el ejemplo de derecho penal porque no es muy difícil de entender. Primero porque ustedes ven películas, primero porque ustedes ven la realidad social por la cual nosotros atravesamos con nuestras familias, con personas cercanas al entorno laboral, al entorno familiar, dentro del cual nos encontramos, y vemos que hay aspectos que necesariamente se van a lo que es el derecho, al procedimiento, vulneración de derechos, vulneración de artículos específicos o configuración de delitos que pueden darse a partir del derecho penal, pero que nacen de lo que es la Constitución Política del Estado.
El poder llegar a entender lo que es el bloque de constitucionalidad de nuestro Estado boliviano, de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, depende de este artículo, donde ya les he explicado estos aspectos inherentes e importantes de lo que es el bloque de constitucionalidad. Aspectos que van de la mano de lo que son los derechos humanos y las normas de derecho comunitario, como nos refiere el mismo artículo. Y que obviamente tienen que ser sujetos a ratificación por parte de nuestro país. Hablamos de un derecho de integración, de un derecho indígena, originario y campesino a partir de esta Constitución del 2009, del reconocimiento de sectores sociales que tal vez con anterioridad no se habían hecho mención, que de manera relevante e importante además, son parte de este conglomerado humano. Esas personas que representan a pueblos indígenas originarios o a sectores sociales que tal vez y de cierta manera han hecho ver como si hubiesen sido olvidados, que de cierta manera tal vez no se les está reconociendo derechos que deberían estar, que deberían haber sido reconocidos desde la fundación de nuestro Estado, de nuestra República de Bolivia, que actualmente es llamada el Estado Plurinacional de Bolivia, obviamente. Es importante que nosotros veamos la relevancia que tiene la Constitución. Nos habla el autor de una forma, dentro del bloque constitucional, implícita de los principios y valores constitucionales. De una jurisprudencia constitucional respecto a tribunales internacionales entendidos en estos derechos humanos y derechos comunitarios, dentro de los cuales nosotros podemos hacer reclamaciones internacionales, ¿no? ¿A dónde vamos direccionando este aspecto, compañeros? A ver, la verdad a mí me gustaría que entiendan mucho mejor y que de cierta manera pudiesen llegar a entender estos aspectos, porque la importancia de estos tribunales internacionales van a darse en el momento en el que nuestro mismo Estado no reconozca o no haya llevado a cabo todos los procesos o procedimientos necesarios para hacer prevalecer estos derechos. Por ejemplo, nosotros tenemos que ver estos aspectos que son inherentes al reconocimiento de derechos humanos a partir de tribunales internacionales. Un ejemplo claro para hacer valer los derechos humanos que tal vez han pasado por alto los estados que forman parte de estos tratados internacionales. Podemos ver este problema que ha existido dentro del gobierno de Sánchez de Lozada. No recuerdo muy bien, creo que es la guerra del agua, hubo una, ¿no es cierto? El Octubre Negro. Ha sido un octubre en el cual nosotros como población, como sociedad, hemos hecho todos los esfuerzos para poder de hacer valer los derechos de un Estado, de una población que forma parte de un Estado, mediante los cuales a represión han existido muertes, han existido represalias en contra del pueblo boliviano. Y hablo de manera general del pueblo boliviano, ¿no es cierto? No necesariamente de un grupo social, de un grupo de personas humildes, de personas que de cierta manera puedan ser denominados indígenas originarios, sino porque es una lucha conjunta de todo el Estado Nacional. Y ustedes han debido ver un juicio internacional que ha habido en contra de esas personas, de ex mandatarios, los cuales en primera instancia han sido condenados y en segunda instancia han podido ser liberados de esos aspectos dentro de un tribunal internacional, donde ha existido vulneración de derechos, obviamente, ¿no? Y que necesariamente tienen que ser desarrollados dentro del propio Estado Nacional, que con posterioridad tienen que ser enlazados, si es que en caso el Estado del cual dependen en primera instancia las investigaciones, el resarcimiento de daño que pudiese existir dentro de la población,
no fuesen suficientes o de cierta manera no se hubiesen hecho los esfuerzos necesarios para poder demostrar que han existido vulneraciones de derechos internacionales, a esos derechos humanos reconocidos de manera internacional, pueden actuar tribunales en última instancia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que agotar la vía administrativa, perdón, la vía judicial previa para poder ingresar a un reclamo internacional. ¿No? Ahí está la importancia del bloque de constitucionalidad, de poder reconocer este bloque de constitucionalidad. Han debido ver que estos tribunales se pueden pronunciar respecto a todos esos aspectos que han sido vulnerados dentro del mismo país, donde de cierta manera tal vez no han sido recompensados, como han sido, por ejemplo, las muertes de Sencata y Sacaba, que tienen demasiada relevancia dentro de la revolución que ha existido, prácticamente, no tanto es una revolución, un alzamiento de toda la sociedad. De uno les hablo y de otro bando que podríamos referirlo así, donde el mismo Estado Plurinacional de Bolivia, a través de un gobierno que llaman de facto, un gobierno que ha sido de transición, ha reconocido aspectos a favor de las familias que han perdido familiares. Creo que les han pagado $50,000, ¿no es cierto?, a cada una de las personas que han fallecido. El Estado ha hecho una investigación respecto a esas situaciones. El Estado ha reconocido esos aspectos dentro de la vulneración de derechos humanos que pudiese haber tenido en contra de esa gente, pese que se encuentra dentro de una investigación. Sí, ha habido reconocimiento económico, resarcimiento del daño civil. ¿Pueden estas personas apelar a un tribunal internacional? Sí, siempre y cuando pudiesen acabar todos los aspectos necesarios dentro de nuestro país, todos los procedimientos necesarios, tal vez desde el punto de vista judicial, respecto a la investigación que tuviese que llevarse a cabo sobre la situación particular que hubiesen atravesado estos familiares. Sí, deberían haber llevado a cabo, y sí se ha llevado a cabo. Sin embargo, no sabemos nosotros de manera particular qué es lo que ha sucedido, ¿no? Si se ha encontrado culpable, si seguimos dentro de una investigación. Pero el Estado de manera antelada sí ha reconocido los aspectos de las muertes de estas personas. Entonces, dentro del bloque de constitucionalidad, nosotros podemos ver ingresar tratados y convenios internacionales, de los cuales nuestro Estado Plurinacional de Bolivia son parte. Estos tratados internacionales, compañeros, que hablan del 410, parágrafo 2, inciso 2, se entienden como todos los tratados que no sean de derechos humanos o de derecho comunitario, que forman parte e integran el bloque de constitucionalidad dentro de este contexto, ¿no es cierto? Hablamos de leyes nacionales, que estamos viendo acá nosotros en el artículo 410, cuyas características tienen que venir a regir todo lo inmerso en nuestro territorio boliviano. Son las leyes que prácticamente emanan de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nos habla nuestro autor del artículo 162 y 164 de la Constitución Política del Estado. Nosotros tenemos que conocer desde el colegio lo que son los poderes del Estado, ¿no es cierto? Hablamos de un poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, de 4 poderes del Estado, de los cuales sabemos que dentro del poder legislativo, dentro de ese poder legislativo, un procedimiento legislativo, dentro de ese procedimiento legislativo nacen incentivos normativos a favor de la población. Tenemos inmersa en la Constitución lo que es el órgano legislativo, la importancia que existe de un debate dentro de lo que es el órgano legislativo a partir de los que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional.
¿quiénes llegan a conformar la Asamblea Legislativa Plurinacional, compañeros? Tal vez ustedes me pueden responder por lo menos ese aspecto. No sé, hay alguno de ustedes, tal vez Silver, que siempre, Alejandro también, y todos los que están inmersos en esta clase, por ejemplo, Sergio, también siempre andan participando en lo que son estas clases, ¿no es cierto? ¿Quiénes forman parte de esta Asamblea Legislativa Plurinacional, compañeros? Buenas noches, doctor. La Cámara de Senadores y de Diputados. ¡Exacto! Janet, muchas gracias por su participación. Espera un momento. Ya. Muchas gracias, Janet, por su participación. Y sí, tiene mucha razón, ¿no? La Asamblea Legislativa está compuesta por la Cámara de Senadores y Diputados. ¿Y quiénes son los senadores y diputados? Son personas que nosotros hemos elegido a través del sufragio nacional, quienes van a venir a, de cierta manera, proponer. Hay ciertos tipos de iniciativas respecto a una norma que nacen o pueden nacer de personas particulares, que generalmente son plasmadas a nuestros representantes que conforman parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de un senador o de un diputado. Estos quienes van a impulsar normas nuevas a favor de quienes, de nosotros, que somos parte de la sociedad. Ciudadanos comunes, ciudadanos simples como somos nosotros, pero que sin embargo en su conjunto formamos parte de lo que es el soberano, de quienes deberíamos regir y somos quienes regimos este Estado. Nosotros elegimos a nuestros representantes, los representantes no nos eligen a nosotros. Nosotros elegimos nuestro destino, el destino que va a embarcar este Estado plurinacional. Es por eso que estas leyes nacionales nacen de ellos, que luego pasan por un procedimiento legislativo que va a acabar en el órgano ejecutivo, que va a ser plasmado en una gaceta del Estado plurinacional a conocimiento de toda la población. Como está sucediendo en este momento, por ejemplo, y les hablaba de la norma, no sé si era con este grupo que les he hablado, y les refería todo lo respecto a lo que es, por ejemplo, un nuevo procedimiento, una nueva ley que se estaba plasmando, que ha nacido a partir del Ejecutivo, a través de nuestro presidente nacional, nuestro máximo representante del Estado plurinacional de Bolivia, el cual ha presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que viene a regular nuestras plataformas virtuales. Les estoy dando el ejemplo de estas leyes nacionales, obviamente. Va a venir a regular las plataformas virtuales como son esta plataforma que nosotros estamos utilizando, de manera gratuita, no va a afectar, pero que sin embargo, de forma digital, respecto a otras plataformas como son Spotify, Netflix, Disney Más o Disney Plus, como ustedes conocen, y otras plataformas, Amazon, que nosotros utilizamos, virtuales, van a venir a pagar un impuesto, el impuesto al valor agregado, ¿no? El IVA. Que vienen a ser parte de lo que es los impuestos y que de cierta manera deberían facturarnos a nosotros por el uso de estos. Pero sin embargo el IVA no sé de qué manera va a ser plasmado, esperemos leer bien lo que está plasmándose dentro de esa ley, pero les estoy dando el ejemplo para que ustedes entiendan lo que son las leyes nacionales. Vamos a cortar acá porque estamos en esta plataforma virtual gratuita, compañeros. Vamos a cortar acá este video y vamos a comenzar una nueva sesión, la segunda parte de nuestra querida clase de Derecho Constitucional 2, para que ustedes entiendan la importancia de lo que nosotros estamos hablando. Los espero en la segunda sesión, compañeros.